Hola a todos, mi nombre es Carlos López, soy psicólogo y neuropsicólogo y hoy les voy a hablar de un tema importantísimo. Muchos papás y muchos niños no le hacen caso a las recomendaciones de edad de las series, de las películas y les voy a contar varias cosas que los niños no deberían ver para proteger su cerebro. Antes de profundizar en ello les quiero contar quién soy. Estudio psicología y neuropsicología en Medellín, en Colombia, y me apasiona mucho, obviamente, las neurociencias, la salud mental y la neuropsicología. Me dedico a acompañar familias que están en proceso de buscar una crianza más proactiva, más asertiva, amorosa y respetuosa. Y para esto necesitan muchas herramientas. La primera es conocer cómo se desarrolla nuestro cerebro, nos da la capacidad de comprender qué necesitan los niños, cuánto tiempo se demora en madurar nuestro cerebro y especialmente nuestra corteza prefrontal donde están las funciones ejecutivas, dónde están las emociones y el aprendizaje y cómo este desarrollo, por supuesto, afecta a las estrategias que tenemos como adultos. Como dice Francisco Mora, educar sin conocer el cerebro es como tratar de hacer un guante sin saber cómo es una mano. En este video te voy a contar entonces cómo nuestro cerebro procesa la información visual y cómo nuestras emociones afectan por eso, cómo proteger a los niños de los contenidos de violencia o sexuales que no deberían ver y por qué es tan importante realmente hacer caso a esas recomendaciones. El cerebro de los niños es muy sensible al entorno. Los Homo sapiens somos la especie humana con la infancia más larga. Un león, un antílope o una cebra nacen prácticamente listos para caminar y estar atentos a algún depredador. Pero los seres humanos nos tardamos de 18 a 25 años para estar listos para enfrentar la vida. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque nuestro cerebro no nace completamente listo. Cuando nacemos, nuestro cerebro todavía le quedan muchos años de desarrollo. Las primeras estructuras en desarrollarse son las estructuras que están en la parte interna de nuestro cerebro, lo que llamamos el cerebro reptiliano. Pero la corteza, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, y sobre todo la corteza prefrontal, se demora muchísimo tiempo en madurar. Y aquí es donde está el truco, aquí es donde está la explicación. Nuestro cerebro, como las funciones ejecutivas tardan tanto, cuando somos adultos logramos planificar, logramos comprender emociones, logramos desarrollar estrategias, tenemos una memoria de trabajo muy desarrollada, pero en los niños esta parte todavía no está completamente madura, entonces el contenido emocional que entra por esta parte del cerebro es pura dinamita para nuestras sensaciones emocionales y ahí es donde no es correcto exponerlos a contenido explícito. ¿Cuál es el tipo de contenido explícito? Violencia o sexual. Los niños no deberían exponerse a ver a sus padres teniendo relaciones sexuales o ver a otras personas en eso. Eso es considerado incluso abuso sexual indirecto. Tampoco deberían estar expuestos a escenas de violencia, maltrato de otros animales o conflictos muy fuertes con sus padres. Cuando los niños están expuestos a muchas escenas de violencia escritas como les cuento, se activa la amígdala, que es una estructura que está más o menos en esta zona del cerebro, y lo que hace es estar alerta a posibles peligros. Esta exposición a largo plazo lo que empieza a hacer es detonar altos niveles de cortisol y si se mantiene en el tiempo empieza a generar lo que llamamos el estrés tóxico. Es una cantidad desmedida de cortisol que puede empezar a dañar literalmente el cerebro de los niños y a degenerar el material neurobiológico. ¿Qué pasa si empieza a ocurrir este daño neurobiológico? Resulta que el cortisol empieza a desgastar de afuera hacia adentro la corteza cerebral. Y esto puede causar básicamente dificultades de atención, impulsividad, dificultades en el control de impulsos y básicamente dejar el cerebro en una etapa como inmadura porque no logra mielinizarse y conectarse correctamente con esta sinapsis en la corteza prefrontal. También puede generar trastorno por estrés postraumático, que es cuando las personas están completamente reactivas ante el entorno, flashback y una ansiedad constante frente a algo que podría pasar. Carlos, pero ¿por qué no deberían ver las discusiones entre adultos? Miren, como adultos podemos olvidar las discusiones o tenemos una mayor capacidad simplemente para regular las emociones o que no se sientan de una manera tan intensa, pero los niños no. Los niños, como les expliqué antes, se les queda guardadito en su memoria toda esa experiencia que están viviendo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a empezar a generar recuerdos constantemente sobre esa discusión que están viendo. Y eso, por supuesto, eleva los niveles de cortisol y además les deja el ejemplo de cómo deberían reaccionar en otros casos. Es decir,
que si Juanchito ve a mamá y a papá discutiendo fuertemente, insultándose o empujándose, pues ¿cómo creen que va a resolver ese problema en el colegio? De igual manera que sus papás, si tiene un problema en el colegio, pues lo que va a hacer es empujar, gritar o golpear porque no está viendo otros referentes en casa. Bueno, Carlos, ¿y por qué las escenas sexuales? Miren, el cerebro de los niños no está preparado para ver escenas explícitas. Eso puede generar comportamientos de riesgo en la adolescencia. Por supuesto que alimenta el cortisol y la reactividad emocional como se los conté. Además, es muy probable y muy inapropiado que si el niño está viendo esto en casa, pues intente replicar esos comportamientos en la escuela o en clases extracurriculares si no queremos eso, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es, uno, por favor, no expongan a sus hijos a redes sociales. Eso no les sirve para nada y sobre todo si no están listos, si son menores de 7 años, incluso las redes sociales solamente para mayores de 14. Cuando vayan a ver series o películas, por favor, háganle caso a la recomendación de edad. Si es más 13, si es más 16, es porque realmente el contenido tuvo que haber pasado unos filtros para poder ser publicado. Si los filtros se los saltan sus padres en casa, pues no estamos haciendo nada tratando de ponerles el freno a las productoras. Espero que este video les haya gustado, suscríbanse a mi canal y si tienen más preguntas o otros temas de los que quiera que les cuente, simplemente déjenme en los comentarios. Hasta la próxima.